Sí, hermanos, disculpen por eso que vamos a hacer esto a un lado. A ver si nos lo alcanzan a escuchar. Sí. Sí. Ok, antes de poder entrar en la palabra de Dios, quisiera hacer una oración y pedir al Espíritu de Dios que nos hable a través de su palabra, porque es lo que nosotros queremos escuchar. No queremos escuchar palabras de hombres, sino queremos escuchar la palabra de Dios, que Él hable directamente a nuestro corazón y a nuestros pensamientos. Vamos a orar. Amén. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, santificado, glorificado Señor, sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, llegar en este lugar. Y queremos, Señor, decirte, Padre, que queremos escuchar tu palabra. Que tú seas quien hable, Señor, a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, y que esas palabras, Señor, queden grabadas en nuestra mente. Padre, bendícenos con tu presencia a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Sí, hermanos, el capítulo del libro de San Juan, capítulo 6. San Juan 6. ¿Se acuerdan que la otra vez estuvimos hablando de la palabra de Dios? De este mismo capítulo. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de este capítulo. Hermanos, lo que nosotros estamos mirando es de que Jesús siempre lo seguía una gran multitud, y lo dice en el versículo 2. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Luego dice en el versículo 3: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud. Menciona de nuevo. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Por esto decía, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí encontramos, hermanos, de que la narración de que cómo es de que en este capítulo que estamos mirando menciona de que una gran multitud seguía a Jesús en esta ocasión. Y encontramos de que también probablemente en otra versión dice le dijo Jesús: hay que darles de comer. Y la pregunta era, dijo, ¿cómo vamos a suplir la necesidad de toda esta gente? Dice 200, vamos a decir 200 denarios. Vamos a decir que aquí son como $2,000. Imagínense, ¿qué serán $2,000 para dar de comer a 5,000 personas? ¿Alcanzará eso? No. Imagínate, ¿cuánto de comida podemos comprar con $2,000 para dar de comer 5,000 personas? ¿Sí? O sea que si tú ves la cantidad de panes que iban a comprar en ese tiempo era muchísimo. Era demasiado. Y 200 denarios era muy poco para darle de comer a tanta gente. Pero nos damos cuenta, hermanos, de que dentro de esa multitud se encontraba un joven de que estaba dispuesto de compartir su comida. ¿Sí? De compartir su comida. Y dice así, ¿no? Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Tal vez en el corazón de los discípulos, pues, ¿cómo vamos a hacer, no? Para dar de comer tanta gente. Hermanos, pero el Señor
sabía en su corazón lo que iba a hacer en ese momento. Y una de las cosas que me sorprende cuando estudiamos la palabra de Dios, hermanos, porque lo poquito que una persona puede poner de compartirlo con los demás, hay una cosa que puedo mirar, es que Dios lo multiplica. Y el Señor lo multiplica porque, ¿cómo decir? ¿Cómo es que un muchachito, versículo 9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, 2 pececillos más? ¿Qué es esto para que tanta gente? Aún mirando, ¿cómo es que este muchachito estaba dispuesto de compartir sus 3 panes con 2 pescados, lo que tenía con toda la gente? Pero aún mirando no era suficiente para 5,000 personas. ¿Sí? No era suficiente para 5,000 personas. Pero aquí está el secreto, que cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, ponemos lo poquito que tenemos en las manos de Dios, Dios lo multiplica. ¿Sí? Y cuando Dios lo multiplicó, dice la palabra de Dios que comieron los 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Y aún después, dice la palabra de Dios en ese mismo capítulo, de que sobraron, que recogieron los pedazos que habían sobrado 12 cestas. ¿Sí? ¿Qué tan importantes son los alimentos? De que el Señor los tuvo que ordenar que juntaran todo el pedazo que había sobrado y llenaron 12 canastas, vamos a decirlo así. Y lo que nosotros estamos mirando, hermano, que tratamos de entender cuál es la lección espiritual de que el Señor quiere que nosotros apretamos. Y vamos a seguir mirando los versículos que siguen. En el versículo 11 dice así: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y yo me imagino, hermano, de que todas esas personas que comieron ese día, me imagino que nunca habían comido de tanto así, ¿no? Porque ahí ellos comieron, dice la palabra de Dios, que comieron hasta que se saciaron, o sea que hasta que se llenaron. ¿Sí? Hasta que se llenaron. Recogieron pues, el versículo 3, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Pero los que quiero llevar a entender no es esto, la multiplicación de los panes, si algo más. En el versículo 26, Jesús nuevamente le dijo, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vamos a decirlo así, dentro de todas esas personas que estaban ahí, hermanos, muchos de ellos seguían a Jesús, y les dijo Jesús directamente que ellos lo estaban siguiendo a Jesús por los panes y por los pescados que ellos habían comido. ¿Y cómo vamos a poder decir esto? Las gentes, hermanos, hubieron en ese grupo de personas, hubieron personas que se ofendieron al escuchar estas verdades y se fueron. Y muchas de las veces nosotros decíamos, porque muchas de las veces cuando nosotros tenemos pala, es normal convivir con las personas. Pero ninguno de nosotros tenemos derecho de decir a las personas, ¿sabes qué? Tú nomás vienes a comer, porque nomás miro que llegas tarde y a comer te vas.
una persona se siente ofendida así, y tampoco nosotros, es falta de respeto, no lo podemos decir, ¿verdad? No lo podemos decir, porque el pan es para todos. Pero la realidad, hermanos, de que Jesús en esta ocasión les dijo la verdad. Y en versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios al Padre. Ok, lo que Dios quiere, si dijimos la otra vez, si el alimento físico es importante para nosotros, ¿cuánto más el alimento espiritual? ¿Cuánto más es importante el alimento espiritual? Ahora, una de las cosas que dice el versículo 27, dice la segunda parte: sí, por la comida sino por la comida que da vida eterna. ¿Cuál es la comida que da vida eterna? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. Es como decir, mire, en otras palabras, si el alimento físico es tan importante para nuestro cuerpo físico, aún el alimento espiritual es más importante. Pero muchas de las veces nosotros damos más importancia el alimento físico que el alimento espiritual. ¿Sí entendemos? Sí. O sea que muchas de las veces decimos: oh, pues ya queremos que el hermano termine porque ya quiero ir a comer. Hermanos, es normal sentir esa hambre. Pero la realidad de que debemos, como decir, si el alimento espiritual es más importante, el alimento espiritual debemos de alimentarnos todos los días, hermanos. El día que usted no se alimente de la palabra de Dios, le digo, ¿qué es lo que pasa? En usted hay un vacío. Porque es normal es que igual como cuando tú estás con el estómago vacío, que no comes el alimento físico, te sientes vacío. Sientes de que te gruñen las tripas. ¿Sí? Pero al igual también cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, nos sentimos vacíos. Y eso puede pasar con todos, hermano. Yo hablo porque yo siento esa experiencia. Por eso que lo digo. De que cuando yo no me alimento de la palabra de Dios, yo siento que tengo hambre, que tengo que alimentar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener vida. Y la palabra de Dios, si el alimento físico nos da la vida, o sea que nos ayuda a sentirnos bien, mejor, tener fuerza para poder trabajar. El alimento espiritual, dice la palabra de Dios, que nos da vida y vida eterna. Amén. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos eso. Nosotros queremos tener vida eterna. ¿Y cómo vamos a tener vida eterna si no nos alimentamos por lo que es la palabra de Dios? ¿Sabes cuánto poder tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, dijo, ¿verdad? Descúbrese la seca y todo lo seco, Dios llamó el mar. En otras palabras, hermanos, la palabra de Dios tiene poder porque Jesús solamente cuando creó los cielos y la tierra no tuvo que trabajar físicamente para poder crear. Que dijo, crezcan las hierbas, crezcan los árboles. Y comenzó a germinar, ¿verdad? Salir de la tierra los árboles de frutas. Vamos a seguir leyendo. Y lo que Dios nos está diciendo, hermanos, de que en el versículo que vamos a mirar, ok, dice, le dijeron,
¿qué señales haces tú para que veamos y te creamos? Aún en el tiempo de Jesús, aún mirando las señales que Jesús hacía, no lo creían como el Hijo de Dios. No lo reconocían como Cristo. Y por eso les decían, ¿qué señales haces tú para que creamos en ti? Y en el versículo 30 es donde hace esas preguntas. Dice, ¿qué señal haces tú para que creamos o veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Y Jesús, mire hermano, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. En Éxodo capítulo 16 habla de que el pueblo de Israel, cuando salió de la tierra de Egipto, iban hacia el rumbo de Canaán. Y en otras palabras, hermanos, dice la palabra de Dios de que, estudiando bien, dice de que los que salían de la tierra de Egipto al llegar a la tierra de Canaán, ¿sabes cuánto tiempo podían hacer? Llegando así rápido. 3 días. 3 días de camino. Pero ahora yo hago la pregunta, ¿por qué el pueblo de Israel tardó 40 años? Y en esos 40 años, una cosa Dios hizo es de que les dio el maná en el desierto. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Por qué? Porque me imagino que cuando ellos estaban dialogando con Jesús, le dijeron, ¿sabes qué? Pues si tú no haces señales, ¿qué señales haces para que creamos? Porque ellos seguían crédulos, no querían creer. Pero ahí está algo de que dice nuestros padres. Jesús le dijo, nuestros padres comieron el maná. No porque Moisés les dio, hermanos, Moisés lo tenían como un profeta. Pero Moisés no les dio el maná, sino que ¿saben quién les dio el maná? Mi Padre que está en los cielos. Jesús les dijo eso, mi Padre que está en los cielos les dio el maná, no fue Moisés. Y ustedes dicen que Moisés. Vemos el contraste, cómo es que ellos estaban dialogando con Cristo. Moisés, Dios lo usó, pero Moisés no podía dar ningún maná, sino que el Dios del cielo les dio maná a través de Moisés. Entonces, en el versículo que sigue vamos a mirar. Dice el versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Amén. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Y sabes cuál es el pan verdadero? Porque el pan de Dios, el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿A quién se estaba refiriendo? A él mismo. A Cristo, hermanos, a Él mismo. O sea que, vamos a decirlo así como, el maná en el desierto era un simbolismo que aplicaba a Cristo. Él es el maná que había descendido del cielo. ¿Para qué? Vino para dar vida. Para dar vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Cuando ellos escucharon la respuesta, entonces dijeron, entonces queremos que tú nos des de ese pan. Jesús les dijo, el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que a mí cree, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Por eso, hermanos, mientras que nosotros no estudiemos, no leamos la palabra de Dios, vamos a tener
hambre, pero no de alimento físico, sino alimento de la palabra de Dios. Si nosotros no tomamos, no bebemos de la palabra de Dios, vamos a tener sed. Porque dice en el libro de Jeremías, dice porque menciona de que cisternas cavaron cisternas rotas que no detienen aguas. Hermano, lo que Dios nos está diciendo, tanto el alimento físico, que nosotros, si es importante el alimento físico comerlo diario, cuánto más deberíamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y igual cuando nosotros estamos comiendo de la palabra de Dios, aunque tú no lo veas así, pero cuando tú lees, entiendes mucho de lo que Dios te puede dar a entender acerca de su palabra. Y yo me doy cuenta, hermano, porque yo cuando leo la palabra de Dios, yo siento de que ese vacío se llena con la palabra de Dios. Y esa es la vida espiritual, de que nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin la palabra de Dios nosotros, tú y yo, no podemos tener vida. No podemos tener vida. Vamos a ver los otros versículos. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que dé todo lo que me diere. No pierda yo nada, sino que los resucite en el día postrero. Aquí está, hermanos, aquí está, vamos a decir así, aquí está la esperanza, aquí está la respuesta de cada uno de nosotros. Porque el Señor Jesús vino y Él es el pan que descendió del cielo. Para que nosotros pudiéramos comer de ese pan, era necesario que Él viniera en cuerpo físico, ofrecer su cuerpo físico, entregar su cuerpo físico, dar ese sacrificio por el pecado, para que tú y yo podamos tener vida, y no solamente podamos tener vida, sino vida eterna. Y esa es la condición. Hermano, nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer milagros. Y le voy a decir así. Hace 2 días, como estaba escuchando la hermana que no podía levantar el hombro porque se siente algo que tiene algo ahí. Hermanos, hace 2 días no podía levantar este brazo y me dolía mucho. Y igual lo traté de asobármelo, pero yo creo que, yo no sé si es cansancio o no, pero muchas veces no lo puedes ni mover. Y ahora entiendo por qué muchas veces cuando uno llega a cierta edad, comienza a quejarse mucho de los dolores de la espalda, de los brazos, de los pies. Es que eso es normal. Y otra de las cosas es que nuestro cuerpo se va desgastando. Por eso dice la palabra de Dios, dice, si nosotros nos vamos, nuestro cuerpo se va desgastando, pero nosotros automáticamente nos vamos regenerando por dentro cuando comemos de la palabra de Dios. Y una de las cosas, es lo que dice la palabra de Dios. Por eso el versículo que leyó nuestro hermano, yo soy el pan de vida. Y lo más triste, hermanos, de que el pueblo de Israel, si ellos tardaron 40 años cruzando el desierto, porque eran incrédulos, porque no creían, porque siempre murmuraban contra Dios,
y murmuraban contra su profeta que era Moisés. Y lo que yo miro, hermanos, de que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros estamos también en este mundo. Vamos a decir, vamos a un desierto. Es como decir, vamos a un desierto, pero vamos de paso. Vamos a la tierra de Canaán. Y vamos a pasar todo lo que el pueblo de Israel pasó. Nosotros lo tenemos que pasar. Y aquí en ese desierto nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Hay momentos de que, como estaba diciendo el hermano, hay cosas que tú y yo no podemos. Muchas veces nos preocupamos como seres humanos, pero no está de nuestra disposición si nos van a dar el trabajo o no. Pero hay algo que nosotros sí podemos hacer, es orar, es pedirle al Señor. Cuando tú propones en tu corazón, dices, Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero seguirte, pero quiero dejar mi trabajo para poder servirte de la mejor manera. Tú haces tu parte, Dios ve el interés que tú tienes y Él te consigue un trabajo. Amén. ¿Por qué? Porque Él lo hizo conmigo en el pasado. Y por eso lo digo, que cuando tú pones tu parte, Dios pone su parte y se hace el milagro. Y lo que Dios nos está diciendo, hermanos, de que tenemos nosotros como hermanos, lo que tenemos que hacer más es comer más de la palabra de Dios. Amén. Porque cuando nosotros no comemos de la palabra de Dios, yo la otra vez estaba escuchando una parte, un párrafo del video del pastor Ford. Dice, si nuestra vida está llena de las cosas del mundo, pues ¿qué es lo que vamos a mostrar? Pues las cosas del mundo. Es como decir, si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, pues vamos a hablar más de la palabra de Dios. Pero si nos alimentamos más de las cosas de afuera, como la música del mundo, todo lo que el mundo hace, pues eso es lo que vamos a reflejar. Pero hermanos, lo que nosotros deberíamos de mirar es de que la vida, como decir, la vida que nosotros como queremos mostrarle al mundo, es lo que el Señor nos dice. Que tú no tengas que hacer la obra misionera porque alguien te dijo, oh hermano, vamos a ir a predicar. Imagínense. Y si no está, como decir, si nuestra vida no está con el Señor, no estamos en comunión con el Señor, no estamos con Él, unidos a Él, se nos va a ser difícil hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entramos en un mundo desconocido. Se nos va a ser difícil hablar de Dios, pero cuando tú estás en comunión con Dios, de tu corazón va a salir el deseo de hablar de otros de la palabra de Dios. Eso tiene que salir naturalmente, porque esto es una vida. Cuando estás unido, es como decir, vamos a decir, hay una pareja, vamos a las parejas. Cuando tú estás con tu esposo, si tú te llevas bien con tu esposa, con tu esposo, vas a hablar bien de ella. Hay personas que dicen, yo quisiera tener una esposa así, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Porque es lógico. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, el versículo que estaba mirando. Vamos a ver los otros versículos. Dice, versículo 47. Antes de eso dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me dio no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así todo aquel que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, este ha visto al Padre.
de cierto os digo, 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Hermanos, ¿saben por qué estoy tratando de poder compartir la palabra de Dios con ustedes? Esta parte, le voy a contar un poquito de mi testimonio. Solamente en 2 ocasiones, hermanos, el Señor me ha revelado estos versículos que acabamos de leer. De que, ¿y cómo es? ¿Qué es comer la carne del Señor? ¿Cómo es comer la carne del Señor? Es comer la palabra del Señor. Comer la palabra del Señor, beber la sangre del Señor. ¿Cómo vamos a beber la sangre del Señor? A través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Y yo lo traigo así, hermano, porque el día que no comemos la palabra de Dios, no vamos a poder tener vida en nosotros. Y si la palabra de Dios tiene el poder de que si nosotros comemos esa carne y bebemos su sangre, ¿sabe qué es lo que el Señor? Él nos va a resucitar. Él nos hace la promesa, si nosotros pasáramos al descanso, Él nos puede levantar de donde estemos en el día postrero. Esa es la razón por la cual, hermanos, yo me puse a pensar esto y le digo al Señor, si eso es lo que tú quieres, Señor, ayúdame a comer de ese pan, beber de lo que dice la palabra de Dios. Porque sin esa palabra yo no puedo tener vida y yo no puedo permanecer en el Señor también. Si no hago mi parte, no podré permanecer en el camino del Señor ni hacer su obra tampoco. Es necesario comernos de la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Sí. A ver. Vamos a entonar el himno Entre la hoja, permítanme verlo. Aquí está. Es ven a la fuente de vida. Sí. 233. Ven a la fuente de la vida. ¿Quién es esa fuente de la vida? Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿Qué amén. número? 233. Ven a la fuente de vida. Ven al amante Jesús. Paz y perdón te ofrece. Ven pues al pie de la cruz. Pues
El Señor nos da la invitación que vayamos a Él porque Él es la vida, ¿verdad? Amén. Así que con nuestra oración vamos a pedirle al Señor. Amantísimo Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Padre Celestial. Te damos gracias porque nos has mandado a Cristo Jesús Amén. para que a través de Él tengamos vida y vida eterna. Solamente, Señor, ayúdanos a creer más en ti, a confiar más en ti, a confiar más en tu santa palabra. Padre, queremos pedirte que tú nos guíes con tu Santo Espíritu. Padre Celestial, gracias por ese gran milagro que tú tienes de transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, de tal manera, Señor, que seamos semejantes a Cristo Jesús. Padre, bendícenos, Señor, y permite, Padre, que si vamos a salir a hacer tu obra, Señor, que lo podamos hacer con el amor de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén.